Hola, mi nombre es María Paz Lavín y aquí estamos en Matemáticas en la Finis. Otro aspecto interesante de analizar de las funciones es su paridad. Una función puede ser par, puede ser impar o simplemente puede ser sin paridad, es decir, una linda función, ni par ni impar. Analicemos primero cuando una función es par. Una función va a ser par si nosotros al cambiar el valor de x en la evaluación de la función le hago por menos x, el resultado final es el mismo. Vamos a hacer entonces, supongamos una función que sea x cuadrado más 2x. ¿Será una función par? Cuidado, no porque aquí haya un 2, que es un número par, me estaría garantizando una función par. Evaluemos en el 3 y evaluemos en el menos 3. Si nos da lo mismo, entonces sería una función par. Si evalúo en el 3, me queda 9 más 6, que sería 15. Pero si evalúo en el menos 3, me daría 9 más menos 6, que me daría 3. Por lo tanto, no es una función par. No caigan en que porque ustedes observen números pares en la función, ella podría ser par. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos una función f de x igual a x cuadrado más 5? Si yo hago la función 3 y la función del menos 3, o evalúo el 1 y el menos 1, o el 10 y el menos 10, la idea es evaluar x y menos x y ver si el resultado de la imagen de tanto x como menos x es el mismo. 3 por 3, 9, más 5, 14. Menos 3 por menos 3, 9, más 5, 14. Esta sí es una función par, a pesar que podamos tener términos que no estarían dentro de nuestro concepto de par. Entonces, ojo cuando nosotros analizamos si una función es o no es par. Es que se cumpla que evaluando el 3 o el menos 3, el resultado sea igual. ¿Y cómo se refleja una función par en el plano cartesiano? Pues bien, toda función par en el plano cartesiano es una función que es simétrica con respecto al eje Y. Lo que venga para acá también es para allá, pero no quiero que ustedes piensen que tengo que pasar por el origen. Yo podría perfectamente pasarla ahí. Lo interesante es si no la puedo correr hacia un lado porque entonces no sería simétrica con respecto al eje de las ordenadas. Toda función par, al evaluarla en un x cualquiera o en el menos x, el resultado final es el mismo. Y en nuestro diagrama sagital significa que la pareja del 5 y del menos 5 van a un mismo número. Del 6 y del menos 6 van a un mismo número. Y así sucesivamente. La función par, ustedes las van a utilizar más adelante en nuestros cursos, pero es interesante reconocer que una función puede tener una paridad que se llama par. Siguiendo, veamos ahora cuando una función es impar. Una función va a ser impar si la función evaluada en una imagen cualquiera resulta igual a lo contrario o el opuesto de la función evaluada en el opuesto de la imagen. Revisemos si esta función es impar. Les doy unos segundos para que usted me conteste sí o no antes de calcularla yo. Veamos. Si voy a evaluar en el 3, entonces me va a quedar 3 por 3 es 9, más 3 por 3, 9, sería 18. Voy a evaluar en el menos 3 ahora. Menos 3 por menos 3, 9, más 3 por menos 3, menos 9, daría 0. ¿Me dio el mismo valor con signos opuestos? No. Esta función no es impar. Ahora veamos esta otra función. ¿Será una función impar? Veamos, calcule, yo lo espero y usted me dice sí o no. Veamos entonces si su respuesta está correcta. Cuando evalúo en el 3, me va a quedar 3 por 3 por 3, 27. Y si le sumo 12, el resultado final va a ser 39. ¿Pero qué pasa si lo evalúo en el menos 3?
me va a quedar menos 27 más menos 12 y me va a quedar menos 39. Me dio que el f de x me da igual a lo opuesto cuando evalué en el menos, sí. Entonces esta es una función impar. No tiene ni una relación con los coeficientes. Fíjese que este teniendo un impar no es, y este teniendo un par sí es. Por lo tanto, nuestras funciones impares van a ser aquellas que cuando yo reemplace el 3, por ejemplo, y el menos 3, las respuestas son iguales, pero también son opuestas. Y finalmente tenemos funciones sin paridad. No son pares y no son impares. Esta misma función, si yo quisiera probar, me va a dar cuenta que no es par, pero tampoco aquí me dio menos 18. Y esta es una función que nosotros llamamos función sin paridad. Por lo tanto, para finalizar, una función puede ser par, puede ser impar, o simplemente puede ser una función sin paridad. Antes de terminar, ¿cómo se refleja una función impar en el plano cartesiano? Es lo que nosotros llamamos que son funciones que son simétricas con respecto al origen. Por ejemplo, una función que venga por aquí sería simétrica con respecto al origen y sería hacia el otro lado. Se refleja primer y tercer cuadrante o segundo y cuarto cuadrante. Por lo tanto, el origen es el que nos va a dar la relación que hay de reflejo para las funciones impares. Sin embargo, el eje de las ordenadas era el que nos daba para las funciones pares. Y todas las demás funciones simplemente son funciones sin paridad. Para ver si hemos aprendido, a continuación van a aparecer unos ejercicios y después de unos segundos sus respectivas respuestas. Espero que lo puedan hacer y cualquier duda la consulten después en clase.